Vamos a leerlo todo al 6. Total, no nos va a hacer mal. No creo que nos caiga mal leerlo. Pero hoy vamos a estar enfocándonos desde el 9 al 19. Pero para entrar en contexto otra vez, acuérdense que Hebreos es una carta en la que tengo que estar constantemente recordándome de dónde viene. En realidad todas las cartas tienen que ser así. En todas las cartas, porque si leemos un pedacito cada semana, tenemos la tendencia, podríamos tener el error de querer, de estar mirando la foto que estamos leyendo ese día. Y nosotros tenemos que ver la película. Nosotros tenemos que entrar en la película. Ustedes si entran al cine y entran 10 minutos tarde, ustedes quieren que le cuenten la otra parte. Si son como algunos de mis parientes que acá tengo cerca, que se levantan, van al baño y dicen, uy, ¿qué pasó? Uy, esto, y lo llama fulano y de vuelta, y quieren que le cuenten, no alcanza con una foto. Yo no le puedo mostrar a alguien que está mirando una película la foto de la película. Con una carta pasa lo mismo. Yo tengo que estar constantemente masticando de dónde viene el autor, qué está diciendo el autor, por dónde están pasando los que están recibiendo la carta. Si nosotros leemos un libro de aventuras, pasa lo mismo. Tendríamos el cuidado de pensar por dónde viene el héroe, que dónde está la chica que tiene que rescatar y esto y lo otro. Tendríamos esos cuidados en la mente. No sé por qué causa, razón o circunstancia, cuando leemos la Biblia, no hacemos eso. Y estamos buscando a ver qué puedo sacar para mí de la lectura. Y ahí es donde nos equivocamos mal. Acuérdense algo de lo que decimos nosotros acá en el cara a cara o redescubrir el corazón, es que la Biblia no está escrita, no habla de nosotros, habla de Jesús. Es para nosotros, sí, pero no habla de nosotros. Habla de los hebreos, habla de los corintios, habla de los de Tesalónica, habla de los romanos, habla de los judíos, no habla de nosotros. Entonces yo tengo que acercarme a este texto sabiendo que no habla de mí, que habla de alguien más, y entonces yo me tengo que ubicar, encontrar la verdad espiritual que se pueda aplicar a nuestros días. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Así que vamos a orar y comenzamos a leer. Papá, venimos en esta noche, ya estamos en tu presencia, porque cada uno de nosotros nos movemos en vos, caminamos en vos, pensamos en vos, estamos en tu presencia. No es que tu presencia está en medio nuestro cuando recién decidimos reunirnos con otros hermanos. Vos estás con nosotros durante todo el día. Así que te damos gracias. Por eso ahora te pedimos que nos ayudes como comunidad, como cuerpo, como tus hijos, a poder meditar en tu palabra. Porque te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a dejar toda idea preconcebida, a todo aquello que creemos que es verdad y no es verdad conforme a lo que vos decís. Ayúdanos a tener la sabiduría, la valentía, el coraje de poder decir estuve equivocado y ahora tengo que cambiar esta forma de ver. Ayúdanos a todo eso, a que no vengamos a querer encontrar cosas en la Biblia que están en nuestras mentes. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos y a que la Biblia nos llene con sus cosas. Que seamos ese papel en blanco, que seamos esa vasija que está vacía y que necesita ser llenada por vos. Que seamos esa vasija y en tus manos, alfarero, podamos ser formados por la Escritura. Así que, papá, nos ponemos en tus manos sabiendo que en descanso es donde aprendemos. Descansando en Jesús, descansando en la obra ya terminada de Él, descansando en la persona, descansando en Él, sabemos que es ahí donde el Espíritu Santo nos enseña. Así que gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Capítulo 6, versículo 1.
Por tanto, empieza diciendo, o sea que ya sabemos nosotros que cuando dice por tanto es porque viene como haciendo un resumen. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y acá explica, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Contraste. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, fíjense el gran contraste acá. Dijimos que lo anterior fue una alarma, fue un despertar, fue un cimbronazo para gente que está en Cristo, pero no los estaba condenando el autor. Porque acá está muy claro, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, fíjense el tono pastoral, el tono amoroso, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su voluntad, interpuso juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según
mi declaración según el orden de Melquisedec. Ahí en el original dice mi declaración. ¿Sí? Entonces, bueno, que Dios bendiga la lectura de su palabra. Leímos el capítulo 6 y vamos a meditar un poco en ello. Hebreos 6, del 9 al 19, vamos a ir, capaz que hoy sea un poco más corta la clase, porque es menos la cantidad de versículos que tenemos que ver. Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ese aunque hablamos así es porque fue muy duro anteriormente, advirtiendo, no condenando. No deberíamos usar los versículos de la primera parte del capítulo 6 para condenar a la gente de que se va a perder, porque no es lo que está haciendo el autor. Solo el autor está mostrando una escena o un escenario muy negativo. Pero el corazón de él está acá, dice. Pero en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, ni lo pienso que ustedes van a hacer lo que les acabo de contar. Ahora mi pregunta a ustedes es, ¿qué cosas son mejores? ¿O mejores que qué? Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Cosas mejores que pertenecen a la salvación. Cosas mejores que pertenecen a la salvación. Todo lo que nos habló anteriormente en el capítulo 1 pertenecían a la que, a la apostasía, a alguien que reniega de su fe, alguien que se vuelve atrás de su fe. Pero el autor dice, miren, yo no lo pienso ni un minuto, en ustedes estoy casi convencido de que ustedes van a estar en cosas mejores, que pertenecen a la salvación, en contraste con la apostasía, en contraste con volverse atrás, en contraste con renegar de Jesucristo, en contraste con lo anterior. ¿Qué cosas son mejores? La esperanza sería una. Es mejor la esperanza que la desilusión. Es mejor estar con los ojos fijos en Jesús que estar viendo cómo ellos miran, ¿sí? Equivocadamente, como decía el autor. Entonces dicen, mire, cuando él dice porque la tierra que produce espinos, pero hay una tierra que produce mucho y que la lluvia cae una y otra vez sobre esa tierra. Eso quiere decir que la palabra viene una y otra vez. ¿Sí? Y aquellos por los cuales es labrada. Entonces la tierra tiene que ser labrada. La palabra de Dios viene. ¿Ustedes les gustaría profundizar en la palabra? ¿Les gustaría ir profundo? Bueno, hay tres cosas importantes para profundizar la palabra de Dios. Una es meditación, meditar en la palabra, no con ideas preconcebidas, sino meditando la palabra para ver qué Dios me tiene para decir acerca de eso. Repetición, repetición, repetición y repetición. Pablo dice, miren, yo les estoy diciendo unas cosas una y otra vez, pero a mí no me molesta y para ustedes no es gravoso. ¿Por qué? Porque hay que repetir. Eso es la base de la enseñanza, es repetición. Sí, uno tiene que repetir las tablas para aprenderlas. Y las tablas hay que repetirlas. Uno aprendía las tablas. ¿Por qué? Por repetición. Uno hace un trabajo, por repetición aprende el trabajo. Con las cosas de Dios es lo mismo. Meditación, repetición y la tercera, hablar. Verbalizar lo que Dios nos está diciendo. Ya sea en una clase, ya sea en una predicación o ya sea hablándonos a nosotros mismos. Empezando a decir, cambiando el vocabulario, cambiando lo que Dios muestra en esa meditación, lo que Dios muestra, y empezando a cambiar nosotros la forma de hablar. ¿Por qué la forma de hablar?
genera otras sinapsis en nuestras cabezas que hacen que nuestras neuronas empiecen a formarse distintos, empiezan a crearse nuevos caminos neuronales. Entonces, si yo creía algo que era equivocado conforme a la palabra de Dios, que lo pude ver en la meditación, que de una y otra vez Dios me lo ha repetido y que lo estoy empezando ahora a hablar, eso se va a establecer. Y entonces, con esas tres cosas, yo voy a poder profundizar en las cosas de Dios. Tres cuestiones claves. Entonces las tres son meditación, repetición y hablar. Mi lengua es lengua de escribiente, dice el salmista. Entonces, lo que el autor está diciendo es que la salvación tiene frutos reales, cosas mejores que pertenecen a la salvación. Entonces quiere decir que la salvación produce cosas mejores que la apostasía o que la negación. El autor no se conforma con profesiones de fe, no se conforma con creyentes nominales, creyentes domingueros, creyentes de activismo. Lo que quiere es evidencias en el comportamiento de los creyentes. Esos son frutos reales. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos, lo que quiero es fruto de arrepentimiento en ustedes, no quiero que me sean religiosos, quiero ver frutos de arrepentimiento. Y nosotros hemos estudiado el arrepentimiento hasta el cansancio y sabemos que arrepentimiento es cambio de mentalidad. El fruto de un cambio de mentalidad es un comportamiento distinto. Es lógica, pero básica. ¿Cómo sé que estás internalizando las cosas de Cristo? Y porque ya no sos el mismo que antes. Y entonces lo que está diciendo el autor es eso. Estoy persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación. La salvación no es un evento cuando aceptamos a Jesús y hicimos una confesión de fe. Ese fue el puntapié inicial, ese fue el comienzo, ese fue el primer paso, pero la salvación no nos va a alcanzar esta vida para alcanzar a entender la profundidad de lo que es la salvación. Entonces el autor dice, miren, olvídense ya de los rudimentos, dejen esas enseñanzas que son y vayan un poco más allá. Mediten en quién es Melquisedec, piensen en este Señor de justicia, en este Rey eterno, en este Rey que existió, que existe y existirá. Piensen en eso. Entonces, esa es la intención del autor. Dios es justo, dice. Dios es justo. O por lo menos él lo pone en forma negativa. Dice, ¿por qué Dios no es injusto? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Muchachos, todo lo que ustedes están haciendo está bien, síganlo haciendo. Dios no es injusto, Dios se va a acordar de eso, pero ustedes vayan a algo más. No se queden en el, yo sirvo, yo serví, yo fundé, yo sané, yo enseñé, yo prediqué, yo cambié. Vamos por más. ¿Por qué? Porque Dios es justo que lo que estamos haciendo, Él está tomando nota. Pero el autor está incentivando a ir por un poco más. La justicia de Dios no solo juzga el mal, sino que recompensa el bien. Por eso dice, la obra es acción, es un resultado visible. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Quizás los hombres se la olviden, quizás no seamos reconocidos, quizás me importan tres rabanitos. Dios no es injusto. Si estás desanimado porque no te lo reconocen, es porque tus ojos están puestos en el lugar equivocado. Porque Dios no es injusto para no reconocértelo.
Entonces todo creyente que hay dando vueltas, así que se siente un poco menospreciado, que se siente no valorado, que no se siente, bueno, querido hermano, creo que lo estabas haciendo para vos mismo o para otra persona. Porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que hiciste. Y entonces, ¿por qué te sentís mal? ¿Por qué te sentís menospreciado? ¿Por qué te sentís desvalorado? ¿Por quién te sentís desvalorado? Por Dios no puede ser, porque Dios no es injusto. ¿Sí? Entonces, el servicio activo, continuo, que puede ser en una iglesia formal o puede ser en tu propia casa, siendo un buen esposo, una buena esposa, siendo un buen hijo, o en tu trabajo, siendo un buen compañero de trabajo, siendo un buen trabajador, alguien que llega a tiempo, alguien que no roba, alguien que bueno, ustedes saben. Esta es una definición de fe viva. 6:10. Porque Dios no es injusto. Entonces, es amor manifestado en acción constante. No alcanza con decir soy cristiano. Ustedes saben que yo con la palabra cristiano estoy medio peleado, porque ahora cristiano es cualquiera. Un testigo de Jehová está, un testigo de Jehová que dice que cree en Cristo, a veces entran en la bolsa. Un católico entra en la bolsa. Bueno, yo no soy lo mismo que eso, así que no puedo llamarme cristiano. Yo soy un creyente, creyente en Jesús, un seguidor, un mal aprendiz de Jesús, pero aprendiz al fin. Entonces, no alcanza con declaraciones. Tiene que haber una acción y no una acción de vez en cuando, una acción constante. Esto es el amor manifestado constantemente hacia tu prójimo, hacia Dios. De eso se trata tener fruto. Por eso dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Muchachos, esta carrera de la salvación no es 100 metros, no es una carrera de 100 metros. No te gastes. Si no hay premio para el que llega primero. El premio es para el que llega. Y si ves a un hermano que se está rezagando, espéralo, acompañalo, ponete hombro con hombro, lleguen juntos. Si no hay premio para el que llega primero. Entonces muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y acá, bíblicamente, acá entra un tema que está muy devaluado, en mi opinión, dentro de la iglesia, que es la esperanza. Se habla mucho de la fe y que tenemos que tener fe y que tenemos fe, 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 fe. Ya lo vamos a ver profundamente cuando lleguemos al capítulo 11, lo de la fe. Pero la esperanza, ¿qué onda con la esperanza? ¿Está devaluada? Es la esperanza blue, ¿no? No cotiza mucho. No, hay que tener fe. Y eso sí, te da una chapa como cristiano, tiene mucha fe. ¿Y la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la misma moneda, otra cara de la fe. La fe siempre es pasado. En la Biblia siempre la fe es pasado. Yo tengo fe en lo que Dios dijo o hizo y tengo esperanza que Dios lo va a hacer otra vez. No puedo tener fe en que Dios lo va a hacer. Eso es contrario a la Biblia. Yo tengo esperanza que Dios lo va a hacer. Esperanza es esperar con ansiedad lo que Dios ya prometió. Y lo que Dios ya prometió es confianza. Eso es fe. Es la misma moneda con dos caras. Fe es en lo que Dios hizo y dijo. Cuando yo creo eso, tengo fe y espero, y eso es esperanza, en que se va a cumplir en mi vida. No tengo fe que se va a cumplir. Sería una incongruencia. Tengo esperanza que se va a cumplir. Tengo fe, ¿por qué?
porque Dios ya lo dijo y ya lo hizo. Mi fe está sustentada, es objetiva, está sustentada en la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír de Cristo. Yo creo, bien, ahora espero. Y ese esperar es esperanza. Entonces tenemos plena certeza de la esperanza. ¿Por qué? Porque el que lo dijo no miente. Versículo 12, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? La fe, ¿en qué está depositada? En las promesas de Dios. Este versículo, si lo pueden subrayar, lo pueden enmarcar, le pueden poner algo, porque en mi opinión, este es el versículo que desarrolla todo el hilo conductor hasta el capítulo 12 de Hebreos, en donde nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque en el capítulo 11 va a hablar de qué es la fe y nos va a hablar de aquellas personas, los testigos de la fe, la gran nube de testigos que hay, que han pasado. No sé, ahora me olvidé cómo se le dice a eso, pero el, el hall de la fe, los campeones de la fe, pero La galería de la fe le dicen. sí, galería de la fe, todo, bueno, todo eso, ustedes saben a qué me refiero. Pero ¿por qué está en el capítulo 11? ¿Por qué no está en el capítulo 1? Porque yo tengo que aprenderme qué dice del 1 al 10 para poder entender el capítulo 11. Entonces ahí es cuando yo les digo, no, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Linda foto. ¿Cómo la ubicás en la película? ¿Qué dijo el autor del capítulo 1 al 10 para que vos puedas sacar una conclusión de lo que dice el 11? Y no lo sé. Entonces estás sacando una conclusión de esa foto equivocada. Probablemente equivocada, no estoy diciendo. Entonces, la pereza espiritual es el preámbulo al retroceso. Cuando yo empiezo a decir, no, pero esto es muy difícil, esto ya lo vi, esto ya lo estudié, esto ya, esa pereza espiritual es el preámbulo al retroceso espiritual, que es lo que le pasaba a esta gente. Se han hecho duros de oír, que necesitan otra vez leche y otra vez leche. El contraste acá, son dos caminos muy, muy lógicos. La apatía produce inmadurez. Aquel que no está ejercitado en los sentidos, en discernir el bien y el mal por la palabra de Dios, es una persona inmadura. ¿Por qué? Porque probablemente tiene apatía de leer, de pasar tiempo con el Señor. En cambio, aquellos que imitan a los que heredaron la promesa o heredan promesas, produce fruto en sus vidas. Esto no es para condenar a nadie, esto no es para señalar a nadie, esto es para mirarnos a nosotros mismos. ¿Estoy produciendo frutos o estoy en una hamaca paraguaya espiritual? Nada más, es para que nosotros podamos sacar una conclusión. Lejos está de poder pensar que la iglesia está toda ahí. No. La otra vez me decía alguien, no, pero la iglesia está toda ahí, todos son unos... No, tú podés decir eso. ¿Conoces a todas las iglesias vos? ¿Conoces a todos los hermanos en todas partes del mundo? ¿Conoces a los hermanos en China? ¿Lo conoces en Arabia? ¿Conoces los hermanos que están en Irán? ¿Conoces? No. Entonces no podés hacer una declaración de que la iglesia está así. Hay que tener un poquito de humildad en cuanto a eso. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, acá me voy a detener un segundo. Dios lo sacó a Abraham afuera de la tienda, y le dijo, mira el cielo, Abraham,
Y si podés, contá las estrellas. Obviamente, habrán hecho una, dos, no, es demasiado. Más en esa época donde no había tantas luces, me imagino lo que habrá sido ese cielo de estrellas. Bueno, ¿viste las estrellas? Así va a ser tu descendencia. Un hombre que ya había pasado el tiempo de tener relaciones sexuales con su esposa y su esposa había pasado el tiempo ya de poder alumbrar un bebé. Pero Dios le dice esto. En ese tiempo no había cámara oculta, sino me imagino que Abraham habrá dicho, me están cargando. ¿Dónde está la cámara escondida? Sin embargo, a esta locura que le propone Dios, a este sinsentido que Dios le propone en lo natural, él le cree a Dios. Entonces, esa creencia que tuvo Abraham le es contada por justicia. Y desde ese momento y por esta actitud, Abraham es el padre de la fe. Otra vez, esto es repetición, esto lo he repetido hasta el cansancio. Pero la fe viene por el oír. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Dios. No se le ocurrió, la fe no la producimos nosotros. La fe no la producimos nosotros. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. No es porque nosotros hagamos fuerza o creamos más. Es que sentimos que Dios nos habla y a ese Dios, a eso que sentimos que Dios nos habla, esa palabra, cuando la creemos, eso es fe, es revelación aceptada. La fe no puede ser algo, una etiqueta, una definición solamente. No es que la fe, la certeza es lo que se espera, lo que se no sé. Pará. No lo digas tan rápido. Medítalo con la primera vez que alguien es llamado padre de la fe. ¿Qué ocurrió? Dios los mostró algo, vio con sus ojos las estrellas, la imagen. Dios le dijo así. Eso iba en contra de todo su sentido, de toda su lógica, de todo su raciocinio. Pero le creyó. ¿Por qué? Porque venía de Dios la palabra. Y cuando creyó, eso se convirtió en lo que nosotros conocemos, fe, revelación de parte de Dios y aceptada por el hombre. Entonces, dice, ahora falta algo más. Tenemos la revelación de parte de Dios, pero en el versículo 22 de Génesis dice, y llamó el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. A Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. ¿Qué pasó acá? Vino la revelación de Dios en forma de imagen, las estrellas. Vino la palabra de Dios, así te voy a hacer tu descendencia. Y vino la creencia de Abraham. Ahora que la promesa estaba cumplida, Dios le pide que le entregue esa promesa. Acá es donde se pone a prueba que realmente él le cree a Dios. No sé qué habrá pasado por la mente de Abraham. Algunos dicen, bueno, no, Abraham subió pensando que Dios lo iba a resucitar, que algo iba a pasar con Isaac, que algo, bueno, lo que sea que toda esa imaginación que pueda haber, Abraham fue obediente a Dios y casi lo achura al pobre Isaac. Y Dios dijo, vamos, ya entendí que me crees, que tu fe es cierta. ¿Por qué? Porque lo estás demostrando en la acción. Una fe sin obras es muerta. El obrar de Abraham fue obedecer a Dios en entregar a su único hijo. Entonces su fe estaba viva. ¿Cómo se dio cuenta? Por su acción.
Hebreos 6 del 13 al 15 dice, por cuanto Dios hizo la palabra, no pudiendo jugar por otro mayor. Vieron que nosotros, yo me acuerdo cuando éramos chicos, te lo juro por mi mamá, que se muera mi papá, que se muera mi abuelita, jurábamos por alguien más grande que nosotros, para que el otro nos entendiera y nos crea. Bueno, Dios no puede jurar por nadie más. Juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, eso sería tema para otro estudio. ¿Tuvo paciencia, Abraham? Dios dice que sí. Sin embargo, nosotros sabemos que por ahí hay una esclava, se acostó con otra. Bueno, pero Dios dice, tuvo paciencia. La palabra paciencia es largo sufrimiento, resistencia emocional. Pasaron muchos años hasta que la promesa alcanzó su realidad. Entonces, Dios promete, Dios jura para confirmar, y hay dos cosas inmutables de Dios, que son la promesa y el juramento. ¿Hay algo más importante que la palabra de Dios? Piénsenlo. ¿Hay algo más importante que la palabra de Dios? ¿Algo más verdadero que la palabra de Dios? Mucha gente me Y Dios dirá, mismo, ¿eh? Dios mismo. Dios mismo. ¿Qué tal si decimos que la palabra de Dios es importante, pero un juramento de Dios es la palabra, pero a la quinquillésima potencia? Es verdad con esteroides. Porque está bien que Dios diga una palabra y sabemos que es cierto y sabemos que es verdad, pero si Dios jura, mamita querida, si Dios da una promesa, entonces hay cosas más importantes que la palabra. Sí, es un juego el que estamos haciendo, ¿no? La promesa y el juramento de Dios. Si Dios jura por algo, es poner la firma que se va a hacer. Si Dios da una promesa de algo, poner la firma que se va a hacer. Entonces, confirma Dios esto para que nosotros tengamos consuelo. Ah, qué bueno, Dios está jurando por él mismo. O sea que esto va a pasar. ¿Qué cosa? Que tengamos una esperanza, un ancla firme. Entonces, ya para ir terminando, para concluir esto, después lo podemos conversar si quieren. El Evangelio no infantiliza, eleva. El Evangelio tiene que elevar a la persona. No importa si le estás enseñando a niños, no le puedes enseñar a los niños todos los domingos acerca o de David o de el pez de Jonás o David y Goliat. ¿Y cuál es la otra? Hay tres que son Sansón. Esas son las tres maravillas para los chicos, para tenerlos entretenidos. No, llévalos a un poco más. No los entretengas, no los infantilices en sus mentes. Llévalos a, si en sus películas, en sus jueguitos, en su escuela, los llevan a pensar un poco más. Nosotros como iglesia también. Y nosotros como adultos, ni que hablar. Entonces, Hebreos 9:20 no niega el peligro de retroceso. No lo niega que hay un peligro. Pero declara con potencia que Dios ha hecho todo para que avancemos seguro. Hay un peligro, pero no estoy creyendo que vos vas a volver. Te tengo que mostrar que hay un peligro, pero yo de vos espero mucho más. Y aparte, mirá todo lo que hice para que vos puedas avanzar seguro, para que vos puedas avanzar confiado. No dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de una promesa, dependemos de un juramento, dependemos de un ancla viva, dependemos de Jesús, que es la promesa, que es el juramento y que es el ancla viva.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto? Allá por el capítulo 2.1. La palabra deslizar era un barco sin ancla. Que uno se olvida de poner el ancla en la orilla y al otro día lo va a buscar, está en el medio del lago. Aunque no haya olas, pero muy paulatinamente, muy sutilmente se va separando, se va alejando. Bueno, acá el autor pone otro ejemplo también de la náutica. Pensá en la salvación de Jesucristo, nos dice en el capítulo 2, no sea que te deslices, meditá en eso. Y acá en el capítulo 6 nos dice, tengamos un fortísimo consuelo. No hay una palabra más fuerte para esto, fortísimo consuelo. Confianza al extremo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza delante de nosotros? Es Jesús mismo, el precursor, el Melquisedec, que ya atravesó el velo, que ya está dentro del lugar santísimo, sentado, vivo, activo. Y entonces esa es un ancla para el alma. Si yo estoy anclado en Jesús, el alma con sus emociones, con su intelecto, con su voluntad, no va a estar a la dispersa, porque estoy anclado en Jesús. Ahora, si no estoy anclado en Jesús, estoy disperso. Soy como ese barquito que se puede ir deslizando en otros pensamientos, en otros razonamientos, en otras doctrinas, en otras creencias, y ahí, pero si estoy en Cristo, tengo anclada el alma, y eso penetra hasta dentro del velo. O sea, está diciendo que entra en el trono de Dios, pues ya no hay velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez, hacernos el autor otra vez. ¿Se dan cuenta la repetición? ¿Se dan cuenta cómo repite? ¿Cómo nos pide que meditemos, considerar a este Jesús? Considéralo, pensalo, pasá tiempo ahí. Y acá nos dice otra vez, miren, entró, pasó el velo, ya está, es un ancla firme, pensá en todo eso, no estés a la deriva con otros pensamientos. Entonces, ¿hay un ancla firme? Sí, esa ancla firme es Jesús. Y eso no tendría que dar esperanza. ¿Crees lo que Dios te dice? ¿Creemos lo que Dios nos dice hasta ahora? Sí. Bueno, eso es fe. ¿Creemos que Dios lo va a hacer? Sí, eso es fe. ¿Crees que lo va a hacer en tu vida? Bueno, ahí vas a tener que esperar, no sé cuánto tiempo. Quizás sea instantáneo. Quizás tengas que esperar algún tiempito. A Abraham le tocó un tiempito esperar. Esa espera es esperanza. ¿Y la esperanza?